libro de Josué, y allí estaremos hablando del capítulo 4 y vamos a estar también en el capítulo 7. Pero voy a leer los primeros versículos del capítulo 4 y dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra realmente es una espada de doble filo, como lo dice ella misma, que penetra hasta las partes más íntimas y profundas de nuestro corazón. Es tan poderosa que aún toca nuestro mismo cuerpo. Es tan grande que nos confronta con nuestros errores, con nuestros fracasos, pero también trae esperanza y trae dirección. Y yo te pido en este momento, Señor, que tú prepares un ambiente especial, que esta palabra pueda caer en buena tierra, Señor, que podamos ser oidores de lo que tú quieres hablarnos esta mañana, cuando entendemos que estamos viviendo uno de los tiempos más críticos de la historia de la humanidad, y que podamos reaccionar a lo que tú quieres hablar a cada líder, a cada pastor, a cada padre, a cada madre, a cada familia, Señor. Y te damos desde ahora la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles de la humanidad. Hoy matrimonios jóvenes no quieren tener hijos, quieren tener mascotas. No quieren tener hijos, muchos de ellos, porque no quieren vivir responsabilidades en tiempos muy duros. No quieren traer hijos al mundo para que no tengan que enfrentar las situaciones tan complicadas que no se arreglan, sino que se empeoran. Escucho gente que dice: ¿para qué traer hijos al mundo en este tiempo? Y es porque nosotros vemos un derrumbe moral, un derrumbe de valores, de principios. Nuestros hijos están siendo afectados en los colegios y en las escuelas y en las universidades. Y hay una generación que yo llamo en peligro. Ese es el tiempo de una generación en peligro. Y es por eso que como familias necesitamos abrir los ojos.
Usted dirá como yo, ya mis hijos se fueron de casa porque se casaron, pero ellos traen nuestras generaciones, y los abuelos tienen una parte vital en las generaciones. Uno aprende a ser hijo con los padres, fíjese. Por eso se convierte en excelente abuelo. Y pensando en todo esto, yo quiero compartir este mensaje que se titula ¿Qué verán tus generaciones? Yo quiero que pienses un momentito, los que tienen hijos pequeños, los que tienen nietos pequeños, que por un momento piensen en este tema: ¿qué van a ver nuestras generaciones? Pero no estoy hablando de lo que verán, de lo que el mundo hace, de la oscuridad que está viniendo sobre la tierra, que lo dice la palabra, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero hay una nota de esperanza en Isaías, y dice: no te asustes, porque más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti y tu casa será vista su gloria. Pero hay una responsabilidad. La iglesia, escuche, la iglesia solo puede contribuir con tus generaciones un 20%. Porque es un domingo que tú traes tus niños. El colegio cristiano solo puede aportar, pongámosle, otro 10%. Tiene que enseñar materias, tiene que formar pues en principios y en valores, aunque aún las leyes de la nación los presionen, y es una lucha terrible. Pero quiero decirte, tú y yo tenemos como padres una responsabilidad del 80% en la formación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hemos sido llamados para dejar una huella en nuestras generaciones. ¿Y qué es una huella? Es la marca que se deja mientras se camina, ¿no? Mientras tú caminas, pisas tierra, estás dejando una huella. Y tiene que ser una huella no en la arena, tiene que ser la huella, como dice Primera de Pedro, que seguimos las pisadas del Señor. Y allí el significado es una huella que es cincelada en la roca para que nunca se borre. Mis pastores a nivel internacional, pastores Holland, han sido una pareja muy sabia. Sus generaciones han sido marcadas. Y él compartía en alguna ocasión un testimonio. Cuando su hijo mayor tenía 6 años, ellos estaban siendo misioneros en Costa Rica. Y les tocó una mañana levantarse muy temprano, 5 de la mañana, para salir a otro pueblito para llevar la extensión del reino allí. En el Pacífico existe pleamar y bajamar, o sea, hay que pasar el agua a cierta hora porque luego se seca. Y tenían que acelerar porque se les pasaba el tiempo y luego ya no podían pasar. El guía, un hermano cristiano de la iglesia, los llevó por entre el campo para poder llegar a la orilla, al otro lado. Empezó a llover, iban muy rápido y el guía decía: pastor, tenemos que acelerarle porque se nos baja la marea. Y él iba muy rápido y su hijo de 6 años, Steven, venía atrás, venía siguiéndolos. Y de pronto él sintió que Steven venía muy fatigado y en medio de la carrera él paró, volteó y le dijo: hijo, voy muy rápido. Y entonces su hijo dijo esto, le dijo: no, papá, es que estoy tratando de pisar en tus huellas para no hundirme. No sé si lo conoces. ¿Tú estás dejando huellas de vida o estás dejando huellas de muerte? Donde tus hijos pisarán firmes o donde tus generaciones se hundirán.
Hemos sido llamados para dejar huella. Hemos sido llamados para dejar un legado a nuestras generaciones. Legado no es lo mismo que herencia. Herencia tiene que ver con los bienes materiales, pero cuando hablamos de un legado, son valores morales de respeto, de honra, de lealtad, de integridad, de verdad, de una vida correcta. Son valores y verdades, fundamentos que marcamos nuestras generaciones. En estos días mi hijo Juan, el esposo de María José, estaba compartiendo al liderazgo de nuestra iglesia. Estaba dando un coaching sobre liderazgo y me llamó la atención, y él dijo, hablando precisamente de lo que es la ética y de lo que es la integridad, y él estaba usando un ejemplo y dijo: cuando yo tenía 6 años, iba con mi padre y entramos a un supermercado para comprar algunas cosas, y luego cuando fuimos al carro, mi papá miró la bolsa y dijo: no, Juan, tenemos que regresarnos al supermercado. Y él dijo: ¿por qué, papá? Y dijo: porque nos pusieron cosas que no son nuestras, las pusieron en la bolsa. Y él dice que de niño él no dimensionó y él pensó, pues mejor, pero él dijo: no, tenemos que ir. Y su padre volvió al almacén y le dijo a la cajera que le habían dado, y dice: y eso marcó mi vida. Eso marcó mi vida. Cuando Juan José, el hijo de Juan y María José, tenía como unos 4 o 5 añitos, ellos fueron a un supermercado, y entonces dice que una señora iba adelante y estaban las promociones de tarros de leche en polvo, y una señora se acercó para ver, tocó algo y se le cayeron 2 tarros y se cayeron al suelo. La señora se dio cuenta y siguió, no lo recogió, y Juan José se soltó de las manos y fue detrás de la señora. Señora, tiene que recogerlo. Señora, tiene que recogerlo. Señora, tiene que recogerlo, hasta que la señora volvió y los recogió. Eso es legado. Diga conmigo, eso es legado. Legado es, escucha bien, es mi definición. Legado es dejarte tú, es dejar en el corazón de tus generaciones las tradiciones buenas, los principios que permanecerán en ellos a lo largo de todos los tiempos. Y esa no es responsabilidad de la escuela dominical, no es responsabilidad del colegio, es tu responsabilidad. Déjeme darle otra definición de legado. Legado es dejar la forma de ver la vida, de ver el mundo en nuestros hijos desde la perspectiva de Dios y no del mismo mundo. Eso cuesta. El capítulo 4, los textos que leímos, y más adelante voy a ir al capítulo 7, nos está hablando de 2 monumentos. Diga, monumentos. 2 monumentos que tanto el capítulo 4 como el 7 lo dejan claro, hasta con nombre. Y cuando hablamos de un monumento, estamos hablando de obras que se levantan en la ciudad, obras artísticas, esculturas, grabados que se hacen para recordar una persona, un suceso, una fecha importante. Aquí en Barranquilla, para las Olimpiadas, hicieron un monumento que se llama Ventana para el Mundo. Y cuando vinieron de todas las naciones, vieron el monumento. Yo he pasado por el monumento, es muy lindo. Y eso tiene un significado. Y no solamente está ese monumento, hay otros monumentos. Si usted va a Madrid, en España, es una ciudad de monumentos. Por donde usted pasa, hay monumentos a las Cibeles, a todo lo griego.
Y en cada ciudad hay un recordatorio. Si usted va a Boyacá, usted encuentra el monumento de la batalla de los guerreros en Paipa, que es hermosísimo. Y yo te quiero hablar de dos monumentos que serán los dos puntos de mi mensaje. Quiero hablarte del primer monumento, que se llama el monumento de Gilgal. Y luego el segundo punto de mi mensaje es el monumento de Acor. Y a lo largo de nuestra vida vamos a poder dejar uno de estos dos monumentos en nuestras generaciones, en nuestros hijos. Al final del mensaje, usted y yo seremos confrontados. Al final del mensaje podemos rectificar, podemos dejar el monumento malo y centrarnos en el monumento bueno. Por eso quiero que usted me escuche. El primer monumento, el monumento de Gilgal. Los textos que leímos en el capítulo 4, el pueblo había pasado ya al otro lado del Jordán. El Jordán se había bajado sus aguas, los sacerdotes estaban con el arca, habían puesto los pies en la orilla y las aguas se secaron, y el pueblo pasó a Gilgal, que era la otra orilla del Jordán. Y cuando el pueblo había pasado, Dios viene a Josué y Dios le dice, Dios habla claro: toma 12 hombres, uno de cada tribu. Él siempre deja testimonio. Y esos hombres tomarán del lugar donde el arca estaba 12 piedras. Y allí, al lado del Gilgal, ustedes levantarán esas 12 piedras. No era un monumento bonito como la ventana para el mundo. No era como las esculturas de Botero. No, eran 12 piedras. Nada bonitas, pero ahí debía estar. Esas 12 piedras deberían permanecer allí. Y ese monumento de Gilgal tenía 3 propósitos. Ese monumento de Gilgal, número 1, el propósito tenía que ser un monumento conmemorativo a los actos sobrenaturales de Dios. Cada vez que nuestras generaciones, sus generaciones, miraran ese monumento, les recordaría que habían pasado el Jordán de manera milagrosa. Y no solamente les recordaría que habían pasado el Jordán de manera milagrosa, les recordaría que 40 años atrás también el pueblo que había salido cautivo de Egipto había visto la mano del Señor secando el mar Rojo y pasando ellos en seco, y ese mismo mar sepultado a sus enemigos. Les recordaría que en la orilla de Gilgal los hombres habían tenido que ser circuncidados. ¿Qué significaba? El oprobio de Egipto, lo que traían de Egipto, les es quitado. Entonces, cada vez que la gente veía esas piedras, volvería a recordar la grandeza de Dios. Y Dios está pidiéndonos que levantemos ese monumento de Gilgal en nuestras casas. Dios está pidiéndonos que cada mañana no se olvide de orar por los alimentos. Usted como padre, usted como madre, una oración sencilla. No haga una oración eterna, haga una oración que diga cada mañana: gracias porque tenemos pan, gracias porque tenemos alimento, gracias porque tú nos das. Nuestros hijos tendrán que recordar. Al principio, para los adolescentes será
será cansón, pero al paso de los años, cuando se casen, cuando vayan a sus hogares, ellos automáticamente tendrán que orar por los alimentos. Usted tiene que llevar esas piedras a casa. No piedras del río, son las piedras del testimonio. Usted tiene que recordarle a sus hijos que el techo que tienen, que los cubre, ha sido dado por la misericordia de Dios. Usted tiene que recordarle que tiene un trabajo y que puede proveer para su familia, porque Dios abrió las puertas, porque Dios le dio esa gracia y ese favor. Usted tiene que recordarle a sus hijos que esa universidad está siendo pagada no por su trabajo, sino por el Dios de la gloria. Nuestros hijos tienen que ver a Dios en todas partes, porque ese monumento en casa les recordará que es Dios. Yo a veces parezco cansona, pero no me importa. Yo digo a mis hijos, acuérdense que esto es por Dios. Cuando nuestro nieto mayor fue a estudiar a la universidad en Orlando, en Full Sail, que es una universidad muy costosa, era un imposible, pero Dios hizo un milagro. Y le dieron una beca y el resto Dios lo proveyó. Y yo siempre le dije a Jonathan, acuérdate que esa universidad está siendo pagada con el dinero del cielo. Es un monumento a los actos de Dios, a lo sobrenatural de Dios. Aquello que nos es imposible, pero que Dios lo hace posible, porque Dios quiere que sus hijos tengan comodidad. Dios quiere que sus generaciones en Él puedan prepararse, puedan instruirse. Y eso no lo pagas tú, eso lo paga el cielo. El día que el cielo se cierre, aunque tengas plata en el banco, no sé qué va a pasar, pero Dios es soberano. Y todos los días nuestros hijos y nuestras generaciones tienen que saber que es Dios y solamente Dios. Y ese era el primer propósito. El segundo propósito del monumento de Gilgal es que debería provocar una pregunta en las siguientes generaciones. Lo dice claro. Levanta 12 piedras. Ok, Señor, 12 piedras. Seguramente Josué se volteó y dijo, ¿y para qué, Señor? Para que cuando vuestros hijos pregunten qué significan esas piedras. Tal vez usted no entendió lo que yo estoy diciendo. Ellos van a preguntar qué significa eso tan feo, piedras. Entonces será la oportunidad de poder enseñarles acerca del Dios en el cual tú crees. El Dios de Iván, el Dios de Malena. Y luego ya no será el Dios tuyo, sino el Dios de cada uno de tus hijos. Tengo el privilegio de estar con mi nuera. Ella no nació en un hogar cristiano. Nosotros tampoco conocimos al Señor cuando nuestros hijos eran pequeños. Pero qué bendición poder tenerla conmigo, porque ahora es el Dios de ella. Es una apasionada por estudiar la palabra. Es una búsqueda de Dios. Su esposo Juan le dice muchas veces, porque ella estudió diseño, es una niña hermosa, tiene un gusto excelente, por eso escogió esta suegra. Gracias a Dios. Pero él le dice, tú deberías dedicar un tiempo para asesorar a otras cómo deben vestirse, cómo debe. Y ella tiene un gusto excelente. Y ella dice, no, mi pasión es estudiar la palabra y mi pasión es buscar a Dios. Y yo dije, Juan, cállate, déjala con esa pasión.
nació. Es el monumento que provocará una pregunta. Es un monumento que va a provocar en nuestras casas una pregunta. Y entonces podrás enseñarles acerca de Dios. Entonces podrás hacer lo que hizo Isaac, que tenía 17, 20 años aproximadamente. Y entonces Isaac va con la leña, Isaac va con el fuego, Isaac va con el cuchillo. Y subiendo el monte, Isaac dice: Padre, llevamos leña, llevamos cuchillo, llevamos fuego, ¿dónde está el cordero? Tus hijos van a preguntar: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde estará esto? ¿Dónde estará lo otro? Y tú responderás con Isaac ante la necesidad: hijo, no hay nada, ¿cierto? No hay nada, pero no te preocupes, hijo, Dios lo proveerá. Dios proveerá. Tú vas a ver, hijo, y papá, pero no hay nada y tengo que llevar esto al colegio la semana entrante. ¿Qué va a pasar, papá? No empieces a desesperarte, papá y mamá. No digan: ¿de dónde te voy a sacar? Aquí no hay de esos. No vas a empezar a gritar: es que tú qué crees que yo me gano la comida de balde. No, ellos tienen que ver ante su pregunta por esas piedras. Tú vas a tener que decir: hijo, no tengo nada. El presupuesto está rata con pata. Pero ¿sabes qué, hijo? No te preocupes. En 8 días tú vas a tener lo que el colegio pide. Pero papá, ¿de dónde? Dios lo proveerá. Dios lo proveerá. Dios lo proveerá. Y escuche, cuando Isaac llegó arriba, cuando construyeron el altar, cuando estaba todo listo para poner el cordero, entonces Isaac volteó a su padre y le volvió seguramente a preguntar: papá, ¿y el cordero? Y entonces su padre le dijo: tú eres el cordero. Tú, Dios dijo que yo te sacrificara a ti, hijo. Pero ¿cómo? Si en mí será llamada descendencia. No sé, hijo, pero Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo, papá? Si tú me has dicho que Dios no demanda vidas humanas. No sé, Él dijo que lo hiciera, o Él lo impedirá, o Él te resucitará, pero en ti sí es llamada descendencia, hijo. Pero padre, no, hijo, no sé. A Él te pidió a ti. Abraham no tuvo que correr detrás de su hijo. Isaac subió al altar y dijo: ok, papá, como tú dices que Dios te dijo, aquí estoy, amárrame. Y aquel momento, cuando vio el cuchillo descender sobre él, también Abraham, pero también Isaac, por primera vez oyó la voz de Dios. Detente, Abraham, ya conozco que soy lo primero en tu corazón. No le hagas nada al muchacho. Y por primera vez oyó la segunda voz entre la zarza: ve. Ahí estaba la provisión de Dios. Por eso ese altar se llamó Jehová Jireh. Él es el Dios que proveerá. Por eso desde aquel momento se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por cuanto ya no era el Dios de mi padre, era el Dios que yo oí, el que también me responde a mí. Ese encuentro con el Dios. Por eso está aquí el Dios de Dilia, y el Dios de Ingrid, y el Dios de Nicole. 3 generaciones. Ese monumento
tenía el propósito de exaltar las obras de Dios. Ese monumento tenía el propósito de provocar una pregunta para que tú pudieras trabajar con tus generaciones. Y cuando tú vas al Salmo 78, es un salmo generacional. Y mira lo que dice el Salmo 78, verso 1: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y las cuales hemos escuchado, que nuestros padres nos las contaron. Generacional. Generacional. No las encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que ha hecho. Él estableció testimonio en Jacob. Él puso ley en Israel. Él mandó a nuestros padres que la notificasen, y está utilizando un término legal, un término de notificación. No es opcional. Notifícale, yo lo mando. Es tu obligación, es mi obligación. Este hermoso libro, esta palabra profunda, esta enseñanza, este manual de vida, de ética, tú tienes que ponerla en el corazón de tus hijos, de tus generaciones, de tus nietos. Verso 6. Wow. Mire lo que dice el verso 6. Para que lo sepa la generación de Nicole, para que lo sepa la generación de Ingrid, para que lo sepa y los que nacerán. Cuarta generación, quinta, sexta generación, 1000 generaciones. Y yo sé que al paso de los años, cuando Dios me llame a su presencia, mis generaciones tendrán que hablar de la abuela Igna. Igual que Timoteo, la fe que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y a ti, en ti, Nicole, estoy seguro que en ti también. Y eso es lo que yo quiero. No quiero nada más. Y mis generaciones que Dios me ha entregado en el mundo entero, hijos e hijas espirituales, marcados con esa palabra, con un estilo de vida correcto. Dice aquí, para que lo sepa esa generación y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y el propósito final, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Escuche, amados, cuando usted va a Jueces 2, usted encuentra una generación que se perdió. Escuche, Josué estaba cumpliendo el propósito de Dios. Estaba peleando las batallas, matando a los reyes, poseyendo la tierra, pero se olvidó de preparar la generación siguiente. Y dice, y murió Josué, y murieron los ancianos, y se levantó una generación que no conocía a Dios ni las obras de Dios. Wow. Y eso fue la raíz de los pésimos gobiernos de los jueces. Esa fue la raíz del pésimo gobierno de los reyes y de la situación crítica de Israel, de la división del reino.
que no hubo una generación que fue preparada. Aquí tengo que decirte algo. Quiero que lo entiendas. Nuestros hijos jamás harán lo que tú les digas. Voy a repetírtelo. Gracias, Luchito. Nuestros hijos jamás harán lo que tú les digas. Ellos harán lo que te vean hacer a ti. Tú puedes hablarles la palabra, tú puedes decirles, tú dele, cantaleta tras cantaleta. Pero lo que te quiero decir es que si vamos a marcar y si vamos a tener el monumento de Gilgal en nuestras casas para nuestras generaciones, tiene que haber coherencia entre lo que tú hablas y lo que tú vives. Voy a repetirte, tus palabras tienen que ser coherentes con tus acciones. Cuando tú vas al gran Shema judío, Deuteronomio capítulo 6, hermosísimo, el versículo 4 en adelante dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Escucha, y luego le dice: y estas palabras que yo te mando hoy, no dice estarán en tu boca, no dice estarán en tu casa, no dice estarán primero en tu corazón. Eso quiere decir, vívelas. Eso quiere decir, antes de hablarlas, tú tienes que vivirlas. Amados, yo te puedo predicar a ti un mensaje que yo no vivo. Lo puedo hacer, pero no debo hacerlo. Porque si te predico un mensaje que yo no vivo, te va a traer información, pero jamás traerá transformación. Jamás traerá transformación. Nuestros hijos, los niños, son peores que los paparazzi. Los niños, Dios mío, y los de ahora nacen con computadora, nacen con iPad, nacen con iPhone. Dios mío. Creo que antes los niños nacían y no abrían los ojos sino como hasta el tercer día. Y ahora nacen así. ¿Verdad? Antes todo era cerradito, ahora es así. Estas palabras estarán en tu corazón. Y después de que las vivas, las repetirás a tus hijos. Andando por el camino, al acostarte, al levantarte, al ir acá, al ir allá, entonces podrás repetirlas porque tú las estás viviendo. Tiene autoridad, y si hay autoridad va a producir cambio, aunque parezca que no, va a traer efecto. Dios las respaldará, Dios te respaldará, y tú vas a ver la gloria de Dios. Y entonces las pondrás en tus paredes, las pondrás en los postes de tu casa, las pondrás en las puertas, las pondrás por donde quieras, porque las estás viviendo, las estás creyendo, son tu estilo de vida. Tus hijos no pueden decirte: no papá, no mamá, tú no das testimonio. No, tus hijos van a decir: sí papá, sí mamá, por cuanto ven que tú vives lo que Dios establece en esa maravillosa palabra. Por eso es tu responsabilidad, por eso es mi responsabilidad. Hay cosas que yo puedo hacer que no son malas, pero no debo hacerlas. Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo conviene. Ya estoy cavando el monumento de Gilgal.
El nieto mayor tiene 23 años. Pero cuando tenía 4 añitos, su mamá le preguntó: Jonathan, cuando tú seas grande, ¿qué quieres ser? Y el niño ni lo pensó. No dijo que quería ser bombero, no dijo que quería ser policía, que es lo normal. Él volteó y le dijo, iba en el triciclo, y le dijo: cuando yo sea grande quiero ser un papá como mi papá. Y parece que fuera tonto, pero tenía mucho significado, porque hablaba que su héroe era su papá. Entonces su mamá como que no entendía. Y le dice a Annie: bueno, hijo, lo que te quiero preguntar es que ¿qué quieres ser cuando eso, un papá como mi papá? Entonces ya ella le dijo: pero para ser un papá como tu papá tienes que tener una profesión y para poder proveer, para poder, toda la retórica, ¿no? Entonces él volteó y le dijo: entonces quiero ser un pastor como mi pastor. Y lo que veo es, tenía 2 modelos muy marcados. Tenía a su padre y tenía a su pastor. Tal vez tú estás aquí, mujer, cabeza de familia, y dirás: el mío no tiene un modelo de padre, pero tiene a su pastor. Aquí tienen su pastor. Y si solo, iglesia, a mí te puedo dejar esto. Espero que me recuerdes con amor. Y que esto marque una diferencia en nuestra vida de familia. Queremos el monumento de Gilgal. Mamá que estás aquí, tú puedes levantar el monumento de Gilgal. Padres que están aquí, ustedes pueden levantar el monumento de Gilgal. Abuelos, abuelas, ustedes son parte de levantar el monumento de Gilgal. Líderes que trabajan en esta iglesia, que tienen que ver con las generaciones, ustedes son parte. Estaba ministrando en la ciudad de Denver el fin de semana pasado. El día lunes fuimos a almorzar para celebrar los cumpleaños de 2 mujeres muy queridas. Nos invitaron a un restaurante muy lindo y hicieron algo muy bonito. Éramos 8 personas y después de comer trajeron la tortica, cantamos el Happy Birthday y cada una de las mujeres de allí dijo una palabra para las que estaban, las 2 de cumpleaños. Y una de ellas nos hizo llorar. Se refirió a Linda, una de las que estaba de cumpleaños, una mujer con un espíritu hermoso. Siempre que voy la conozco, hace 20 años, y es una mujer de servicio, de amor, de entrega. Tiene un llamado con los niños, trabaja con los niños de la calle, es algo muy lindo, y trabaja en la iglesia. Y ella empezó a llorar y a decirle: Linda, gracias, gracias por haber invertido en mi hija. Gracias porque yo sé que mi hija de pequeña no era fácil, era supremamente inquieta. Gracias por corregirla, gracias por enseñarle los principios y los valores que junto con los nuestros que le enseñamos, hoy es una mujer maravillosa, es una mujer de hogar increíble, es una profesional increíble. Y le dijo: y tú invertiste en su vida mucho de lo que ella tiene. Mujeres que trabajan con niños, varones que trabajan con niños, con adolescentes, usted es parte de marcar una generación para el reino de los cielos. Los que trabajan en los colegios, wow, esos niños posiblemente es la única oportunidad que tienen, porque padres en casa no son creyentes. Alguien dijo que enseñar es marcar vidas para toda una eternidad. Diga: yo quiero el monumento de Gilgal.
voy a levantar el monumento de Gilgal en mi casa. Vamos al segundo monumento, porque ya mi tiempo se está acabando y tengo que decir amén y voy para Bogotá. Es el monumento de Acor. Diga, monumento de Acor. Permítame explicar algo antes de llegar a la esencia de este monumento, para que podamos entender. Cuando Josué entró a la tierra, la primera ciudad fue Jericó. Y Dios les dio una victoria increíble en Jericó. Pero Dios, antes de la batalla de Jericó, había hecho una advertencia. Y yo quiero decirles, cuando Dios nos dé advertencias en esta palabra, obedezcámoslas. No juguemos con Dios. No subestimemos lo que Dios dice en su palabra. Y la advertencia que les dio está en el capítulo 6, en el versículo 17 al versículo 19. Y les dijo: esa ciudad será anatema a Jehová, está hablando de Jericó, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto ella escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, le dice al pueblo, guardaos del anatema. La palabra anatema está hablando de maldición. Ni toquéis, mire, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Voy a leerlo cambiando la palabra anatema por la palabra de su significado, que es maldición. Y les dijo: ustedes guárdense de la maldición de esta tierra. No toquen esa maldición, no tomen cosa alguna de la maldición, no sea que hagan maldito el campamento de Israel y lo turben. Toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová. Una advertencia tan clara. Vean lo que vean, las riquezas, los diamantes, el oro, la plata, no toquen nada. Me están tomando una foto. No toquen nada. Se los advirtió y dijo: todo lo que haya allí, el oro y la plata, entrarán en el tesoro de Dios. ¿Qué está haciendo? Era la primicia, era la primera ciudad. Eso, cuando tú lees más adelante, dice: el resto de las ciudades que conquisten, el botín será para el pueblo. Pero la primera, primicias, primicia, diga, primicia. Ay, eso es del Antiguo Testamento. No, eso es para siempre, primicias. Eso va a ser de Dios. Y Dios redimiría todo lo de la tierra de Canaán a través de esa primera ciudad. Lo dijo claramente. Pero ¿qué sucedió? Conquistaron a Jericó. Fue una victoria increíble y fueron a conquistar la segunda ciudad. Entre Jericó era como decir, conquistar Jericó era como conquistar Barranquilla. Y conquistar ahí, dígame una de las ciudades, pueblitos más insignificantes del Atlántico. Baranoa. Ahí significaba que iban a conquistar Baranoa. Lo primero era tremendamente
grande. Lo segundo, entonces Josué hizo un consenso y muchos de sus soldados dijeron: no tenemos que llevar tanto ejército, con 2 o 3 mil soldados que llevemos es suficiente, los conquistaremos, los acabaremos. Y Josué envió 3,000 personas para conquistar la tierra de Ai. Pero cuando llegaron, los de Ai salieron a su encuentro, los derrotaron y mataron a más de 30 o 40 y llegaron a donde Josué en una derrota absoluta. Y Josué, cuando oyó de la derrota, se hincó de rodillas y empezó a reclamarle a Dios: ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué? Y Dios le dijo: no es tiempo de orar, es tiempo, levántate. Y mira lo que le dijo: porque el pueblo, hay pecado en el pueblo. Capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nada menos que de la tribu de Judá. Ese Acán no obedeció. Acán llegó y vio en Jericó toda la riqueza, y su avaricia, su corazón por las riquezas, hizo que desobedeciera a Dios. Ahora, si usted mira, fue un hombre el que pecó. Pero aquí dice los hijos de Israel, porque la turbación vino sobre la nación, y la turbación vino sobre la familia de Acán. Escuche bien esto, yo ya estoy terminando mi mensaje. El pecado de Acán fue desobediencia a lo que Dios había dicho. Fue codicia, fue avaricia. Y lo triste es que llevó el anatema, la maldición, la metió en su casa. Cuando Josué confronta al pueblo, versículo 20 del capítulo 7, Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso, 50 ciclos, los cuales codicié y tomé, y aquí está escondido debajo de la tierra, en medio de mi tienda. Wow. En medio de mi casa. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. Diga: ay, ay, ay. Él tomó la maldición y la enterró. Ni siquiera dice la puso, la enterró en su casa. Eso tiene mucho significado. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Usted puede haber enterrado en su casa el anatema. Las consecuencias del pecado de Acán: vino la derrota, afectó toda la nación, pero afectó su familia. Y es allí donde se levanta el monumento de Acor. La palabra Acor significa turbación, la palabra Acor significa derrota, la palabra Acor significa muerte. Ese monumento, como el de Gilgal, quedaron las piedras de ese monumento, y todo el pueblo podía ver cuando pasaba el monumento, las piedras de Gilgal, pero también quedaría como un recordatorio de lo que es las consecuencias de una desobediencia. ¿Cómo afecta? Mire cómo fue. Versículo 24 en adelante dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera,
el dinero, el manto, el lingote de oro. Escuche esto: sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron al valle de Acor. Siga leyendo conmigo. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de que lo apedrearon. Verso 26. Y levantaron sobre él un gran, léalo por favor, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto es serio. Esto es serio. Quedó solo un monumento de piedras, que lo verían las generaciones a lo largo de los años, y también volverían a preguntar: ¿y este otro monumento qué es? Y los hijos de Israel podían escuchar cuando sus padres dijeran: hijo, esa fue la desobediencia de Acán. Hijo, los hijos de Acán no pudieron cumplir su propósito en esta tierra porque su padre los sometió a maldición. Duro. ¿Sabe? La Biblia dice en Deuteronomio: cuídate de no traer, versículo 25 y 26, cuídate de no traer el anatema a tu casa, para que no seas anatema y para que no se haga. Mire, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. En el caso de Acán fue el oro, la plata, el manto babilónico. Pero hoy día, padres y madres, esto es general, cuídense de no traer la pornografía a la casa. Escuche, lo voy a decir fuerte porque lo siento aquí. Cuide de no traer la pornografía a su casa. ¿Sabe cuál es el problema hoy en los matrimonios? No hay relación íntima. Pasan años y no hay relación íntima. Eso no es normal. El hombre ya no necesita tener con su esposa una relación íntima. ¿Pero qué está viendo? El alcohol. El alcohol. La dosis mínima. Amados, tengo que hablarte de las cosas que están pasando. Tengo que hablarte de lo que está pasando hoy. No subestimes al enemigo. Una puertica así que tú le abras, él entrará con todo su derecho y tomará tus hijos y tomará lo que hay en casa. Por eso usted y yo somos llamados sacerdotes de la familia, y usted tiene que estar atento. ¿Qué ven tus niños? ¿Qué son? Pasan horas frente al computador, frente al iPad, frente a todo eso, viendo series, películas. Tú no supervisas, tú no examinas. Cuídate. No, yo no lo traigo, pero lo permites, y allí está todo. Necesitas saber que estamos en un tiempo de peligro grande. Cuídate de no traer el anatema. ¿Qué estás metiendo? ¿Qué estás trayendo? ¿Qué estás trayendo? Tus peleas con tu esposa delante de tus hijos, las amenazas: me voy, me separo, me divorcio.
¿Sabes qué? Yo hago mi vida porque ya no puedo hacer la vida. Eso es un anatema. Porque tus niños están creciendo en miedo, en temor, en inseguridad. ¿Y a qué horas? ¿Y yo dónde? Y te oyen decir: y yo me llevo a la niña. No, yo me quedo con la niña. No, yo me llevo al niño. O yo me llevo al perro. Yo me llevo el gato. No, yo me llevo a la casa. Yo me tengo en la casa. Yo me quedo con la casa. Tú te quedas con la... Y los niños. Eso es anatema. Eso es anatema. ¿Qué clase de piedras estás trayendo a tu casa? 2 monumentos. O estableces el monumento de Gilgal, que será el monumento de la bendición, o estableces el monumento de Acor. Y ¿sabes qué? Marcarás tus generaciones para destrucción. Y luego tienes que rendirle cuentas a Dios, porque como dije antes, tus hijos jamás harán lo que te oigan decir. Tus hijos harán lo que te vean hacer a ti. Voy a cerrar con esto. ¿Sabes? Hace 10 años atrás, 10 años, una pareja, voy a decirlo como fue, una pareja joven de pastores, me pidieron una consejería. Los atendí. El problema era con su niño de 10 años, que hoy debe tener 20 o 21 años. Hoy. El problema del niño no era cualquier cosa. A los 10 años, el niño estaba adicto a la pornografía. Voy a decírtelo otra vez porque tal vez no lo dije muy bien claro. 10 añitos, hijo de pastor, adicto a la pornografía. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque también a esa edad le habían regalado un iPad y el niño no se desprendía del iPad. Y a veces se levantaban los padres al baño por la noche y veían la luz prendida. Y luego se dieron cuenta que aunque no prendía la luz, debajo de las cobijas tenía el iPad. Y el niño estaba esclavo de la pornografía. Y para ellos fue tan sencillo. Me contaron el problema y me pidieron si podía orar por liberación por el niño. Pero cualquier liberación que tú vayas a trabajar en una persona, no puedes ir orando a la topa tolondra. Hay que ir a la raíz del problema. ¿En qué momento vinieron esos espíritus a poseer esa vida? No vaya ministrando a la topa tolondra, porque la unción puede sacar el demonio por un momento, pero la casa está sucia. Volverán 7 más, les haces más daño. Y la gente cree que esto es instantáneo. ¿Usted sabe lo que es trabajar con un niño de 10 años para ganar la confianza? Me tomó 1 hora. Le pregunté de dónde había venido eso, si tenía amiguitos, si lo habían inducido, aún por la empleada. Hasta que a la hora, escuche lo que el niño me dijo. Y esto quiero que quede tan claro. Y él dijo: yo no sabía nada. Pero a los 8 años, o sea, el niño ya llevaba 2 años. A los 8 años de edad, él fue al computador de su papá para bajar los jueguitos naturales, los superhéroes, dijo. Y cuando yo entré, estaba eso.
y se olvidó de los superhéroes, y se olvidó de los de Disney, y se olvidó de todo, y se quedó en el anatema. Que un niño de 10 años no podía vivir donde iba con el iPad en las noches, horas sin dormir, metido en la pornografía. Qué duro fue. ¿Qué piedras estamos trayendo a casa? Que el Señor nos ayude. O levantamos el monumento de Gilgal, o levantamos el monumento de Acor. Y para eso se necesita que Dios nos concientice, que Dios nos ayude. Yo no sé qué clase de mensaje usted estaba esperando hoy, que le agradara las emociones y el oído. Yo hablo lo que Dios me dice que hable. Y este es un día donde usted tiene que hacer una decisión.